Bien, vemos acá otros dos gráficos que muestran el análisis de molibdeno por la oxidación enzimática y de cobre. Y estos dos elementos también resaltan los contrastes en los extremos de la zona mineralizada. Recordemos que la barra gruesa aquí abajo señala cuáles son los límites del depósito que posteriormente fueron identificados. Por lo tanto, también se está encontrando este contraste que es de cierta manera distinto a lo que se espera para buscar una anomalía y que no se encuentra sobre el depósito, pero sino que en sus extremos. Sin embargo, estos dos elementos también, mediante la metodología de lixiviación enzimática, también permiten, sin duda, encontrar un contraste significativo entre valores de zonas no mineralizadas y valores de zonas que limitan con un cuerpo mineralizado. En el caso de el molibdeno y del cobre, que son dos trazadores para los pórfidos, y este es el cabisudo de un tipo de pórfido cuprífero, tienen una buena respuesta de señal geoquímica que permite definir que existe una cierta anomalía en este sector que está siendo estudiado. Recordemos que también tienen una respuesta similar a lo que habíamos visto antes de los sólidos disueltos totales, también y de la comparación, por ejemplo, del azufre o el selenio con una señal ígnea o también una señal marina. Entonces, todo esto se complementa y se puede llegar a saber que se está delimitando una zona de interés o de concentración, en este caso posible de cobre y molibdeno, en torno a estas dos anomalías que surgen, digamos, en los límites del depósito. Otros de los elementos que también presentaron una correlación y que en las que existía también estas anomalías en los extremos, recordemos, era también el sodio y el cloro, para ambos casos. Algunos elementos que no dieron resultados significativos, por ejemplo el renio, que también en ciertos casos es trazador de pórfidos que contienen una cantidad significativa importante de molibdeno, una cantidad que puede ser rentable de molibdeno. Muchos de ellos también contienen renio y el renio se utiliza a veces como trazador o ya directamente como una mena recuperable y explotable. Y en cambio, para contrastar acá el cobre, recordemos el cobre con la lixiviación enzimática que implica una menor destrucción de la muestra y una recuperación, una mejor recuperación desde la muestra analizada de aquellos iones que no estaban fuertemente ligados a las redes cristalinas, en comparación con la digestión monocorregia, que es una digestión más fuerte y que recupera en general solamente aquellos iones que están en las redes cristalinas, vemos que la señal es muchísimo menos clara. Hay un contraste que es mucho menor para el cobre, en este caso, entre los extremos del yacimiento y las zonas no mineralizadas, donde en los otros casos teníamos altas anomalías a ambos costados del yacimiento. Acá no tenemos un contraste que nos permita inferir alguna diferencia entre un elemento u otro. Vemos que hay aquí una mayor concentración de valores de cobre sobre el yacimiento, porque hay además una menor variación de los valores de cobre, pero estos no difieren considerablemente de lo que se podría considerar el valor de fondo de 40 ppm, que está incluso fuera de la zona mineralizada. Hay una pequeña anomalía también en lo que está marcando los límites del depósito, pero a ambos lados, digamos, no se ve la relación geométrica que se veía en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, lo que se puede determinar es que la metodología analítica en este caso, utilizada para analizar, para obtener eh, el valor absoluto del cobre, del molibdeno, del renio, de los sólidos totales disueltos, determina de manera preponderante si se va a encontrar un contraste o no. Entonces, en mayor medida, mientras más
más ocultos, digamos, más profundos estelos y yacimientos, a veces se va a requerir una mayor sofisticación en las metodologías utilizadas para poder llegar a establecer contrastes. No es en general tan sencillo poder encontrar señales que sean posibles de interpretar. En este caso específico, de los suelos de zonas áridas, cuando no tenemos desarrollo de vegetación o de capas de suelo orgánica, y bajo estas otras capas orgánicas, capas de concentración que permitan generar compuestos fuertemente ligados a la red cristalina o compuestos con enlaces fuertes de los elementos. La metodología juega un rol fundamental para poder determinar o distinguir o destacar los contrastes geoquímicos. Entonces, finalmente, la interpretación que se dio en luego de conocido, digamos, el modelo del depósito, es que las anomalías que se generaban en los bordes se generaban en los bordes del depósito y no sobre él, correspondían a zonas de falla por la que circularon fluidos posteriormente a obviamente a la intrusión del depósito de exhumación y a su alteración por la acción de las aguas meteóricas. Circularon algunas aguas meteóricas y esas transportaron ciertos iones, por ejemplo, como el cobre, el molibdeno, el sodio, los sólidos totales disueltos, por estas dos zonas más débil de las primeras capas de la superficie, de la corteza. Entonces, esto es lo que permite generar una señal, en este caso específico de molibdeno, en los bordes. Hay una cierta movilización, removilización del molibdeno posterior a la cubierta de las gravas. Recordemos que habíamos visto que habían estructuras, que existían estructuras que cortaban tanto a las superficies antiguas como a las nuevas, y es a través de estas estructuras que están principalmente concentradas en dos zonas específicas que marcan los bordes del yacimiento y son las que han permitido en el fondo desplazar hacia la superficie del yacimiento. Es ahí por donde circulan ciertos fluidos que pueden llevar iones, pero que estos iones quedan débilmente atrapados en quizás en las partículas más finas de las gravas o en algunos sectores de las conducciones evaporíticas que se fueron generando. Y es esta la señal que finalmente se ve. El hecho de que el depósito esté completamente cubierto por gravas inhibe la señal que se podría generar justamente sobre él. Porque estas gravas, estos suelos áridos donde no hay circulación de fluido, no permiten el intercambio entre los elementos que están en profundidad y aquellos que están en zonas más superficiales. Y estas gravas podrían venir o vendrían en especial de otros lugares, habrían sufrido algún transporte y podrían venir no necesariamente mineralizadas. Y si venían de las zonas mineralizadas, no lograron retener algunos de sus elementos, los elementos que podrían indicar concentración. Entonces, por eso yo les hablo un poco de la sofisticación que se requiere en este caso específico para poder generar un contraste que fuese después interpretable como la existencia de una concentración anormal de elementos. Para el caso del cobre, este era el caso de molibdeno por lixiviación enzimática, y para el caso del cobre por lixiviación enzimática la señal es un poco distinta. Existe una cierta concentración de cobre sobre el depósito, pero no es realmente diferente a lo que ocurre en las zonas no mineralizadas. Sin embargo, nuevamente tenemos que en zonas donde pudieron circular fluidos de manera posterior a la generación de esta cubierta de las gravas que cubren el depósito, ahí sí pudo haber circulación de ciertos iones que contenían cobre y que fueron registrados, digamos, o que quedaron de alguna manera adheridos a los materiales que forman las gravas, y eso es lo que logra distinguir esta metodología. La metodología simplemente se refiere, voy a insistir en esto, a la manera de recuperar el material analizado y no necesariamente a la técnica analítica para medir el elemento final.
donde se pone aquí el hincapié es en tratar de recuperar la mayor cantidad de iones metálicos a partir de una muestra de material, incluso aquellos que no están fuertemente adheridos a las redes cristalinas, como sería en el caso si existiera, por ejemplo, el flúor, que viene del material disuelto, o si se hubiese generado una capa vegetal con una cubierta, un perfil de suelo, el perfil de suelo A, que es el perfil que contiene materia orgánica, y el perfil de suelo B, que es el que se enriquece en general en ciertos iones metálicos. En este caso no se han desarrollado esos suelos, en general el único suelo que hay en el suelo C, que tiene transporte, por lo tanto las gravas pueden pertenecer a otros lugares y por lo tanto los iones de cobre en este caso tampoco están bien adheridos a las partículas que conforman el suelo. Entonces con unos métodos de recuperación más eficientes se puede distinguir una señal importante. Y en este caso, al igual que en el molibdeno, el incremento de la señal, es decir, el contraste importante, se produce en los límites del depósito porque allí existen estructuras por las que circularon fluidos luego de la depositación de la última capa suelo, digamos, de las capas de grava. Entonces este es un ejemplo bien interesante de cómo se pueden encontrar, cómo se pueden destacar ciertos contrastes. Tenemos otro ejemplo que no está ubicado de manera, no está muy lejano al ejemplo que habíamos visto anteriormente. También está en el norte de Chile, en la zona más árida del desierto hiperárido, que está en Chile, en las cercanías de importantes depósitos de cobre donde se encuentran la mayor parte de los clústeres de depósitos de porfirio cuprífero en Chile. El área donde se realiza el estudio es un área de una extensión importante, alrededor de 10 kilómetros cuadrados, en las cercanías del río Lobre, en la segunda región de Chile en el norte. También en una pampa, una zona plana, que está drenada internamente por las elevaciones en la precordillera, la cordillera de Domeico, que está a este lado de acá, y también rellena por algunos recursos de la cordillera de la costa. ¿No? Está drenada internamente, los sedimentos de distintos lugares vienen hasta esta pampa, transportados principalmente de manera mecánica, por flujos de agua intermitentes, por la gravedad y también por el viento. Vemos un esquema geomorfológico de la zona de estudio donde se concentran depósitos de piedemonte y gravas aluviales. ¿A qué se refiere esto? Es decir, los piedemontes son canales más planos donde la principal mecanismo de transporte es la existencia de cursos de agua intermitentes muy que se producen solamente pocas veces en el año, a veces ni siquiera una vez de manera anual, tienen una frecuencia menor a eso, pero que son capaces de transportar las gravas y también se generan movimientos eólicos, el transporte de material eólico. Hacia el extremo este, donde aumentan estas líneas punteadas mostrando la topografía, se generan también gravas de pedemonte, pero ya más cercanas a los afloramientos de las rocas, donde hay afloramientos de rocas andesíticas, de granitos y algunos otros sedimentos del Cenozoico, terciarios, que están siendo erosionados nuevamente, generando abanicos aluviales. Como yo les dije, esta es una zona que que concentra, que está situada en un cinturón, en una provincia metalogenética, estas cadenas, digamos, orogénicas, donde se generan bastantes clústeres de depósitos de porfio cuprífero y también un cierto contenido de molibdeno. Entonces es un área que económicamente, o sea, que ya se sabe que concentra una anomalía regional, una anomalía regional, un patrón regional de concentración anómala de cobre y de molibdeno y también obviamente de azufre, porque la mayor parte de los minerales son sulfos. Entonces en el área estudiada se realizó una malla bastante densa de muestreo para luego hacer una extrapolación de los puntos y poder generar curvas. Después vamos a detenernos un poco más en cómo se generan estas curvas.
mostrando las diferentes concentraciones de cobre, en este caso en partes por millón, es decir, las partes más altas indican 3,5 ppm. Y se realizó un muestreo específico, más detallado en una línea de orientación este-oeste, sobre anomalías interesantes que se habían destacado ya con en las muestras anteriores. Este tipo de muestreo también está hecho en base a la existencia de iones que están débilmente adheridos a las superficies de los depósitos, las superficies de los, perdón, a las superficies de las partículas que generan este suelo de gravas que está siendo transportado y que solamente corresponde a materiales detríticos, no hay material orgánico en él, solamente materiales detríticos. Entonces esto implica que los depósitos, o sea, que muchos de los iones podrían estar débilmente adheridos a la superficie y que por lo tanto se requiere un sistema, una metodología que permita recuperar la mayor cantidad de material posible. Ahí es donde se realiza la zona de muestreo de detalle, y lo que vamos a ver en esta diapositiva es cómo las distintas metodologías permiten destacar anomalías o no. Este perfil que se ve aquí abajo corresponde al mismo que está acá en la zona punteada más gruesa, más densa, donde se tomaron una gran cantidad de muestras. Lo que se intenta comparar es la reobtención, la recuperación del cobre utilizando la digestión por agua regia, que es un método destructivo, la destrucción por lixiviación enzimática y luego la distribución utilizando la separación de iones móviles metálicos. Y lo que se observa es que el mayor contraste se genera sobre las zonas interesantes, las zonas aquí en naranjo y rojo, son aquellas zonas que deberían tener un mayor contenido de cobre. El mayor contraste de los contenidos de cobre se genera con el último método, que es el de iones metálicos móviles, que permite, de cierta manera, recuperar la mayor cantidad de cobre desde la muestra. Estas son las mismas muestras que fueron analizadas por distintos métodos. Entonces, lo que está indicando esto es que para este tipo de suelo, la recuperación con métodos más agresivos de separación de los elementos genera la pérdida de una buena cantidad de los iones metálicos, y por lo tanto no es posible generar un contraste que nos permita definir que estamos en una zona de interés potencialmente económico. Lo que sí es importante decir que sí hay un contraste. Por ejemplo, si vemos la distribución del cobre con lixiviación enzimática, sí vemos que en las zonas que tenían menor mineralización, estas zonas ya de naranjo, blanco, amarillo y blanco, los valores son menores que en las zonas de colores más naranjos, digamos, con mayores contenidos de cobre. Así que igualmente es un método que podría ser efectivo. También en la digestión con agua regia se ve un contraste entre las zonas no mineralizadas y aquellas que sí tienen un mayor contenido de cobre. Pero el mejor contraste se logra con el método de los iones metálicos móviles. Y es este tipo de contraste, es decir, el mejor contraste, el que se busca en la proporción geoquímica. Por eso a veces hay que intentar o tratar de determinar cuál sería la metodología que mejor se adapta, digamos, a la zona que se está estudiando. Si nosotros estuviéramos nuevamente en una zona donde viésemos solamente la roca de caja, digamos, sin desarrollo del suelo, o estuviésemos sobre zonas en que hay cursos de agua constantes o que podrían en algún lugar estar erosionando los depósitos, o viésemos desarrollo de suelo residual, donde sabemos que tenemos un suelo que no ha sido transportado y que contiene materia orgánica que podría generar compuestos, tener una zona enriquecida en elementos que están bajo la superficie. Allí sí podríamos utilizar, por ejemplo, siempre una digestión de agua regia o incluso un método más agresivo de separación de los elementos, de separación de la muestra, digamos, del elemento de la muestra, porque vamos a tener
a los iones, a los metales o a los elementos mejor adheridos con enlaces más fuertes y por lo tanto no se van a perder en el primer proceso de fusión. En este caso, la metodología que genera el mejor contraste es la de los iones metálicos móviles. Y la respuesta de estos elementos no es la misma para, la respuesta de los distintos elementos tampoco es la misma para el mismo sistema. Vemos abajo que por el sistema de lixiviación enzimática, para el cobre, el arsénico y el molibdeno tienen una respuesta diferente. La respuesta del cobre es muchísimo menor en términos de los PV. La escala, veamos aquí, es diferente, llega hasta 40.000 y aquí llega solo hasta 5.000, por eso es que el cobre, que aquí se ve con un contraste significativo, acá prácticamente no se nota, pero en el caso del molibdeno y del arsénico, con la lixiviación enzimática sí funciona muy bien y sí es posible recuperarlo y generar contraste, específicamente en el caso del molibdeno. El caso del arsénico tiene algunas anomalías en zonas más lejanas que podrían deberse por ejemplo, a cambios de pendiente o a que estas zonas más alejadas están más cerca del lecho o de las áreas de inundación del río. Recordemos que el río Loa pasa por esta zona de acá y estas anomalías en el arsénico, que es un elemento bastante soluble, pudieron haberse generado por escorrentía de las aguas subterráneas hacia el río y en una acumulación en su lecho por zonas de inundación o cualquier otra razón. Por eso es que podemos ver quizás algunas anomalías de arsénico que no se distinguen ni en el cobre significativamente, tampoco en el molibdeno. Entonces, la respuesta de un mismo elemento a distintos métodos puede destacar o minimizar los contrastes y distintos elementos con el mismo método pueden ser más útiles o no para destacar contrastes. En este caso, tenemos que el molibdeno y el arsénico responden muchísimo mejor que el cobre para destacar ciertas anomalías. Es por eso que en realidad, en general, cuando en prospección geoquímica se analiza una zona buscando concentración absoluta de elementos, no se hacen los análisis sobre un elemento específico, sino que sobre varios elementos, precisamente porque el comportamiento geoquímico de los elementos es heterogéneo y por lo tanto algunos contrastes podrían darse mejor que otros. ¿Ya? Entonces aquí lo que hemos revisado son ejemplos de cómo podemos generar buenos contrastes geoquímicos. Ahora lo que pasaremos a revisar son las principales metodologías de exploración geoquímica. Metodologías nos vamos a referir principalmente a la manera en que se toman las muestras, no a la manera en que se analizan estas. No vamos a revisar las técnicas analíticas, ya las revisamos brevemente al inicio de este módulo, así que ahora nos vamos a referir solamente a cómo se realiza la toma de muestras y los análisis dependerán, digamos, de los elementos que se están buscando, del ambiente en el que nos encontramos y sobre todo de los contrastes que estemos intentando determinar. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar principalmente en cómo se realiza la toma de muestras en una campaña de exploración geoquímica. Entonces los métodos geoquímicos tienen que ser considerados como una herramienta más dentro de un sistema de herramientas empleadas en proporción minera, que son la geofísica, la geología, los sensores remotos, entre otros, y que tienen como objetivo el descubrimiento de concentraciones de minerales de interés económico. Entonces los métodos geoquímicos son solo una herramienta, no entregan por sí solos un resultado que permita determinar una concentración o decir fehacientemente aquí tenemos una concentración anómala. Se tienen que ocupar con otros métodos porque los métodos geoquímicos tampoco permiten determinar cuál es el tipo de material que se encuentra bajo la superficie en términos de cuáles son los metales o cuáles son los minerales que están bajo la superficie. Y recordemos que la extracción de un elemento para que sea económicamente rentable no depende solo de que esté altamente concentrado, sino también que sea explotable, que los minerales en los que se encuentran sean fácilmente disgregables. El caso del titanio es un caso específico que es un elemento abundante que se puede concentrar en altas cantidades en rocas ígneas. Sin embargo, su extracción desde los silicatos es muy compleja, por lo tanto
en este caso no sirve tenerlo altamente concentrado. Por eso es que otros métodos permiten determinar de mejor manera si es que la concentración va a ser económica o no. Y la escala de trabajo tiene que ser tomada en consideración para la evaluación y el uso de cualquier herramienta de prospección. Recordemos que nosotros habíamos hablado de estudios que son de reconocimiento, de seguimiento, preliminares y detallados. En general, las escalas a las que se trabaja en cada uno de estos estudios son cada vez más pequeñas. Digamos. Primero partimos con una escala regional de 1.500.000, es decir, varios kilómetros varios, incluso cientos de kilómetros de extensión. Luego pasamos a estudios preliminares, o de seguimiento, perdón, en que estamos en escala de 1.200.000 y 1.100.000, que hablamos de decenas de kilómetros hasta menos de una decena de kilómetros, y luego hablamos de escalas campañas detalladas, donde estamos a menos de unos 50.000 y podemos hablar de menos de decenas de kilómetros de áreas de estudio. Y estas escalas de trabajo van a tener una incidencia en la herramienta de prospección que se utilice y también en la malla de toma de muestras que se determine. Obviamente, si estamos trabajando en escala de decenas de kilómetros, incluso centenas, no podemos hacer una malla que vaya cada 200 metros, porque si no terminaríamos con muestras. Por lo tanto, es importante que la herramienta esté de acuerdo a la escala que se está utilizando y al objetivo que tenga la campaña específicamente. Si la campaña quiere determinar ciertas anomalías regionales, no se necesitan hacer muestreos muy detallados, obviamente. Entonces, volvamos un poco al objetivo. El objetivo de la exploración geoquímica es la detección de zonas o rocas que tengan concentraciones de elementos de interés económico y que estén por sobre algunos valores prefijados, que son los valores de fondo, es que son anómalas con respecto a un rango conocido y definido. Y los alcances y las limitaciones de cada estudio de exploración geoquímica van a estar dados por las condiciones del terreno, el tipo de metal que se esté, o de elemento que se esté buscando, el depósito de exploración, el clima, los accesos, la topografía y morfología y el presupuesto. Esto ya lo habíamos visto. Primero, nosotros tenemos la exploración geoquímica lo que busca es destacar contraste, encontrar zonas anómalas relativas a un valor de fondo, a un valor que se conoce o que se sabe o que se determina dentro de la campaña de prospección, que es el valor normal de las litologías en las que se encuentra en la zona de estudio. Y los alcances que pueda tener cada estudio de prospección geoquímica a la escala que se esté generando va a depender de todas las condiciones del terreno, que son obviamente el clima, los accesos, la topografía, y además van a depender del tipo de metal que se está buscando y cómo se comporte él en este terreno y bajo estas condiciones, tipo de elemento, perdón, y además el tipo de depósito que se está buscando y cómo este depósito pudo haber interactuado con las condiciones atmosféricas supérgenas, o sea, en contacto con la atmósfera, en contacto con las aguas meteóricas. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos, recordemos, ya lo hemos visto varias veces, son importantes y son importantes de tener en cuenta antes de comenzar una campaña de prospección aquí. Bien, ¿por qué hay que tener en consideración esto? Porque existe una gran gama de tipos de muestreo, tratamientos de análisis y la combinatoria de estos dos. Ya vimos un ejemplo de cómo distintos elementos reaccionan de distinta manera frente a una misma metodología de separación de los elementos desde la muestra, ni siquiera de análisis, y además estos elementos van a tener distintos comportamientos en términos de cómo pueden ser detectados o no si ocupamos distintos metodologías técnicas analíticas. Además de eso, podemos ocupar distintos tipos de muestreo para una misma zona y la manera en que vamos a recuperar elementos desde
las capas de la Tierra, digamos, estudiadas según el tipo de muestreo van a ser diferentes. Por lo tanto, hay varios factores que se deben tener en cuenta antes de decidir cuál será la mejor, técnica de muestreo, cuál será la mejor técnica de recuperación del material a partir de la muestra y cuál será la mejor técnica analítica para utilizar, y eso va a depender de los factores que vimos anteriormente. Las condiciones de terreno más las condiciones de los elementos que se estén buscando. En general, el geólogo de exploración, el geoquímico o cualquier profesional que esté relacionado a la exploración de yacimientos minerales tiene que escoger los procedimientos de forma que pueda optimizar la respuesta dada a las condiciones específicas de exploración, o de lo contrario puede requerir asesoramiento de profesionales especializados en geoquímica antes de realizar la campaña exploratoria. Lo importante es que aunque no se conozca nada de la zona que se está estudiando, y en general en la actualidad eso no ocurre, cuando se generan las zonas de exploración hay lugares que se tiene una idea geológica previa o de modelos de yacimientos ya determinados de qué es lo que se está buscando y cómo se puede, de qué elementos se pueden buscar, cómo estos elementos están presentes en los materiales geológicos. Por lo tanto, siempre hay algunos indicios de cuáles van a ser las mejores metodologías, tanto para muestrear como para analizar las muestras. Si en el caso de que el equipo de exploración no tenga una idea clara de cuál podría ser la mejor metodología, se puede asesorar por, digamos, expertos en geoquímica que pueden hacerlo. En general, la mayor parte de las compañías que hacen exploración tienen dentro de sus equipos, tanto de sus equipos de geología como de equipos que trabajan en otros ámbitos, digamos, relacionados también con los estudios de impacto ambiental, tienen siempre profesionales que trabajan en geoquímica o se asesoran con empresas que tienen expertos en geoquímica y geoquímica, y son ellos los que pueden ayudar a determinar las campañas. Sin embargo, siempre es importante que la mayor parte de los equipos de exploración, ya sea tanto exploración distrital o regional, como aquellos que lo realizan dentro de faenas o zonas ya mineralizadas, tengan conocimientos de las principales técnicas de muestreo y las principales técnicas analíticas, porque eso permite siempre optimizar cualquier campaña de exploración geoquímica. Entonces, en exploración geoquímica vamos a tener que existe una gran gama de metodologías de muestreo, y estos muestreos tienen distintos objetivos, distintas escalas, y por lo tanto llegan a distintos umbrales tanto de la detección como de umbrales que sean interesantes para exploración. En general, uno de los ámbitos que, que de mayor manera determina el tipo de muestreo va a ser las condiciones climáticas y la escala a la que se esté trabajando. Como yo les decía, tiene poco sentido hacer muestras de suelo, de anomalía de suelo residual a grandes escalas, porque se puede perder cierta información o las mallas son tan distantes que uno puede simplemente no caer cercano a un depósito. En este caso, los muestreos que involucran transporte de materiales sólidos o de materiales en solución, los muestreos que implican estos movimientos son más útiles porque pueden recibir señales mucho más lejanas. Es decir, aquellos muestreos que están orientados a buscar señales cercanas o señales más bien residuales no servirían para grandes escalas de trabajo, y ahí se requeriría, ahí sería de mejor manera utilizar aquellos que implican que se están tomando partículas que han sido desplazadas unas ciertas distancias desde su origen, donde podría estar la concentración anómala del elemento. Y además, las condiciones climáticas y las escalas van a determinar cuáles son los umbrales que nosotros vamos a poder distinguir. Si estamos trabajando en una alta escala, probablemente no vamos a llegar a tener umbrales locales, vamos a generar umbrales regionales bajos que no distinguen anomalías específicas de minimización, sino más bien cómo esto se puede haber dispersado en un ambiente secundario. Pero por eso es que existen estos estudios sistemáticos que habíamos hablado, que son regionales, luego
distritales y después locales, o que en realidad son estudios de reconocimiento, de seguimiento y luego de detalle. Ahí van cambiando en general las metodologías de muestreo y van cambiando las escalas también de muestreo. Entre las metodologías de exploración geoquímica más utilizadas en la actualidad está la geoquímica de sedimentos activos, la geoquímica de concentrales de minerales pesados, la geoquímica de suelos residuales, la geoquímica de astillas de roca o de rodados de roca, dependiendo del material que esté disponible, la geoquímica de las aguas o de la capa vegetal, la geoquímica de regolitos, que es un poco similar a las astillas de roca, pero no exactamente igual, y la geoquímica de penetración profunda, que en realidad se referiría a la geoquímica hecha en roca madre, en material parental, desde los sondajes realizados dentro de una campaña de exploración. Esta geoquímica de penetración profunda en general ya se realiza en zonas un poco más, cuando ya se sabe muy mejor que que uno podría estar acercándose a la zona de interés económico, a la zona donde el elemento está concentrado. Entonces vamos a revisar los más importantes de estos métodos, un poco cómo es que ellos se aplican, cuáles son sus alcances, cuáles podrían ser, en algunos casos, cuáles podrían ser sus limitaciones y de cierta manera, cuáles podrían ser los más útiles en algunas campañas u otras. Volvamos a recordar que el tipo de muestreo que vamos a emplear va a depender, entre otras cosas, del ambiente de dispersión de estudio. Es decir, recordemos que el ambiente de dispersión puede ser primario o secundario, y sobre todo los alcances, las extensiones areales que puede alcanzar un ambiente de dispersión primario son bastante menores que las que puede alcanzar un ambiente de dispersión secundario. Por lo tanto, si nosotros sabemos que estamos en un ambiente de dispersión primario, vamos a utilizar diferentes tipos de muestreo porque vamos a tener disponibilidad de distintos tipos de roca, a diferencia que si sabemos que estamos en un ambiente de dispersión secundario. Entonces, lo que yo había dicho anteriormente, si el tipo de muestreo a emplear en exploraciones es función de los objetivos y de la escala de trabajo en general, las características del ambiente de dispersión en una zona de trabajo van a incidir sobre el tipo de muestreo y la interpretación sobre todo de los datos. ¿Ya? Si nosotros tenemos un tipo de muestreo que no es, o sea, si nosotros tenemos una zona, un ambiente de dispersión secundario, en general vamos a utilizar el muestreo que sean capaces de, o tipos de muestreo que sean capaces de distinguir anomalías lejanas, o concentración de elementos que provienen de fuentes más bien lejanas, o vamos a tratar de distinguir si estamos utilizando muestreo que permitan destacar elementos que a condiciones atmosféricas o superficiales son móviles como partículas sólidas o son solubles en la fase acuosa. Entonces, por eso es que el muestreo va a depender si estamos en un ambiente primario o secundario. Si estamos en un ambiente primario, las condiciones de temperatura y presión en general son mucho más altas que para un ambiente secundario y por lo tanto los elementos que estamos buscando pueden tener comportamientos diferentes. Un elemento que es altamente inmóvil a condiciones atmosféricas podría ser muy móvil si aumentamos un poco la temperatura, aumentamos la presión y estamos más bien en un ambiente reductor y no oxidante. ¿Ya? Entonces, en las zonas áridas, por ejemplo, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, el tipo de muestreo se va a reducir a suelos que están en el horizonte A, ¿ya? El horizonte C, perdón. Es decir, el horizonte que está compuesto de residuos del material parental no fuertemente alterados en su composición, sino que más bien reducidos en tamaño y que también está compuesto de manera importante por gravas y arenas transportadas, es decir, que puede tener una baja componente residual en él. O también puede em, concentrarse en regolitos. Los regolitos son material disgregable
que en general tiene la misma composición que el material parental que está abajo, sin el desarrollo necesariamente del suelo, es decir, un material disgregable que está sobre la roca misma, la roca madre. Pero, sin embargo, es prácticamente imposible lograr llegar a un afloramiento de la roca madre. Estos regolitos se dan muchísimo en zonas con bajas precipitaciones y que son bastante típicas de algunas zonas del norte de Chile, el noroeste de Argentina y el sur de Perú y Bolivia, en el centro del altiplano. No se dan en regiones, también en algunas regiones montañosas de la cadena andina, pero para el resto de Latinoamérica y Sudamérica Central es difícil encontrar este tipo de suelos, de características. Y ahí lo que tenemos es más bien una cubierta vegetal, un horizonte B donde hay enriquecimiento de metales y obviamente nuestros tipos de muestreo ahí van a cambiar. ¿Ya? Y también en las zonas áridas podemos encontrar afloramientos del material parental de la roca madre en afloramiento. En muchos casos estos pueden estar fuertemente meteorizados por meteorización química que ocurrió de manera previa a la aridización o también lixiviación. Y lo que se puede encontrar a veces en zonas áridas es sedimentos activos en cursos de agua estacionales. Bien, en el caso de zonas con mayor precipitación, zonas tropicales o de climas templados, pero que tienen precipitación que no son áridas, como ocurre en la mayor parte de eh, América Latina, América del Sur, América Central y en general en el anillo circunpacífico. Lo que vamos a hacer en general es que se pueden encontrar de muchas mejor manera sedimentos activos en cursos permanentes de agua y también, como yo lo había dicho, en la cubierta vegetal de manera importante se puede encontrar, se puede analizar los suelos en el horizonte A y en el horizonte B. Bien, un aspecto muy significativo que siempre se debe ser tomando en cuenta en el momento de realizar cualquier técnica de muestreo aplicada a la prospección geoquímica es la información de terreno. Este concepto lo tienen incorporado muchísimos profesionales que están relacionados a la extracción y explotación de recursos minerales y también a aquellos profesionales que están relacionados a evaluar el impacto de la explotación de los recursos minerales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con información de terreno? Es que se debe observar de manera detallada el entorno desde el cual se toma una muestra. Luego, cuando uno deja de explorar minerales y empieza ya a explotarlos, a preparar explotaciones, debe haber una observación aún más profunda y detallada y una comprensión del terreno en el cual se están realizando este tipo de obras para poder proyectar el comportamiento que este va a tener en el futuro. En el caso de la prospección geoquímica, lo que se busca con la información de terreno es poder hacer una interpretación confiable a posteriori, solamente basados en datos geoquímicos que son valores, simplemente, que se tratan estadísticamente. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de anotar toda la información disponible que pueda ser útil para la posterior interpretación. Entre estas anotaciones, las más importantes está la elevación, el tipo de roca que aflora en la zona cercana al área de muestreo, o si es que no aflora rocas, también es importante anotar eso. Si hay rodados o clastos en el curso de agua, cuál es la composición de estos rodados, si es que estamos cerca de un curso de agua, independiente que pueda determinarse que estos vienen de zonas lejanas o cercanas, el ancho del curso de agua y algunas otras indicaciones indicativas que puedan ser útiles para reconocer cuál es el nivel de energía que este curso de agua tiene en esa zona específica, el tipo de sedimento que se está tomando en términos principalmente de su granulometría, de su tamaño, la vegetación que domina en la zona de muestreo, el pH del agua si es que es posible medirlo, o el pH del suelo si es que es posible medirlo, y algo muy importante que cada vez toma mayor relevancia son las posibles fuentes de contaminación,
Recordemos que en estos momentos una buena parte de la superficie terrestre está siendo ocupada por los seres humanos, digamos, y los suelos están siendo utilizados, las rocas están siendo utilizadas, hay eh, actividades agrícolas, hay actividades industriales, hay actividades urbanas, digamos, que pueden generar contaminación en los suelos y en las aguas, y también en el aire. Y esta contaminación puede quedar fijada en las zonas, tanto en las rocas como en los suelos, como en los cursos de agua, y puede inducir a errores en la interpretación de los datos geoquímicos. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante identificar posibles zonas de contaminación y anotarlas dentro de la información de la muestra. Para esto es recomendable utilizar formatos codificados. ¿Y por qué formatos codificados? Porque las campañas de explotación, sobre todo aquellas que son ya más de seguimiento y de detalle, implican necesariamente la toma de grandes volúmenes de muestras. Estamos hablando por sobre 100 muestras, y para anotar cada una de estas informaciones de manera descriptiva puede tomar muchísimo tiempo, y sobre todo para poder tratar de analizar después esta información descriptiva y contrastarla con datos geoquímicos puede ser muy agotador utilizar las descripciones, y por lo tanto los formatos codificados facilitan muchísimo la interpretación de los datos a posteriori. Por ejemplo, en el caso de terreno y la representación en mapas, se pueden utilizar simbologías que destaquen cuál es el material que se está utilizando, por ejemplo, que estamos tomando sedimentos tipo limo, o si estamos tomando muestras de concentración de minerales pesados, como muestra aquí el triángulo, si estamos tomando roca directamente o estamos analizando suelo. También podríamos determinar qué tipo de suelo qué horizonte del suelo estamos analizando, y si estamos tomando aguas de pozo o si estamos tomando cursos de agua que están dinámicos, digamos. También podríamos hacer un hincapié si es que estamos tomando cursos de agua estacionales o cursos de agua permanentes, y así sucesivamente podemos ir subdividiendo cada clase de información que generemos. En el caso de que sean muestreos combinados, también podemos combinar los símbolos, es decir, roca, limo, concentrado de minerales pesados, sedimentos activos, más roca, más agua, y así sucesivamente. Y este tipo de información se refiere más que nada a las técnicas que se están utilizando, los tipos de muestreo, pero también es bueno tomar información del terreno mismo, ¿no? Que es la existencia de modo de vegetación, qué tipo de roca es el que aflora cercano, si aflora una roca, cuál es el ancho del curso de agua, cuál podría ser la energía que está teniendo, si es que existe una fuente de contaminación cercana, etc. Ojalá lo menos descriptivo posible, lo más codificado posible. En general ahora, cuando se trabaja en el análisis de recursos naturales, cuando ya se está en las cercanías o ya se está trabajando directamente en yacimiento, toda la información geológica está codificada, se genera codificada porque esa es la manera en que se pueden generar modelos, digamos, volumétricos que determinen cuáles son los cuerpos mineralizados, y cuáles son las áreas que se van a extraer y cuáles son los materiales que existen además de los metales o de los elementos que se van a extraer y explotar, cuáles son los otros materiales que podrían incidir en su explotación. Entonces, en general, cada vez se está tendiendo más a que todas las informaciones relativas, geológicas relativas a los yacimientos estén codificadas. Y obviamente un elemento crucial en la información de terreno es la ubicación de la muestra. Es decir, la ubicación de la muestra debe estar siempre anotada, la muestra debe también una codificación razonable, fácil de entender, que sea sistemática, y esta ubicación debe estar tomada con la mayor precisión y exactitud posible, es decir, se tienen que ocupar generalmente técnicas de detección satelital que permitan, de posicionamiento satelital, que permitan saber exactamente el lugar donde uno se encuentra extrayendo el material. ¿Ya? Obviamente esto suena como algo de perogrullo, digamos, obvio, pero generalmente en la sistematización de la toma de muestra
a veces se podría pasar. Es decir, y lo que quiero realmente ver con esto es que generalmente se debe establecer un protocolo de muestreo que determine pasos específicos a seguir en el momento en que se toma la muestra y que tenga determinado que tenga un grado de flexibilidad que permita a la persona que toma la muestra poder actuar de una u otra manera dependiendo de las condiciones de terreno. ¿Y por qué es importante obtener protocolos de muestreo? Porque para lo vamos a ver después algunos errores que se cometen, pero los profesionales que diseñan las campañas de muestreo no son necesariamente aquellos que las van a llevar a cabo. Y muchas veces las campañas de muestreo son hechas por técnicos o incluso personas que no han estado involucradas directamente con el diseño de las campañas, de las metodologías de muestreo, y que por lo tanto requieren conocer de manera específica y detallada qué es lo que deben hacer en cada caso que estén tomando una muestra. ¿Sí? Deben estar capacitados para poder realizar esto. Y en ese caso es necesario entregarle todas las herramientas para que puedan hacerlo. Y ahí es donde estos protocolos y estos que permitan obtener la mayor cantidad de información posible desde el terreno son necesarios. Y ahí es donde la ubicación de la muestra obviamente se vuelve algo crucial y que siempre debería ser analizado y tomado en cuenta.